Muy buenas. En esta conferencia, que tiene por título ¿Puede aguantar España una crisis de deuda soberana? Lo que pretendo es analizar la situación de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, dónde se encuentra Europa y cuál puede ser la situación en el caso de que aparezca algún tipo de crisis en los próximos meses. Eh, para ello, lo que he hecho ha sido preparar una presentación que tiene en total un número importante de transparencias que nos van a servir para que cada uno pueda seguir tranquilamente todos los datos que voy a comentar. Bien, ¿puede España tener una crisis de deuda soberana? Bueno, pues vamos a verlo sobre todo al final de esta presentación. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos digamos que en una situación que nunca hasta ahora habíamos alcanzado. Entonces, lo que quiero en estos momentos es enseñaros dónde estamos para luego volver hacia atrás y retornar hacia el presente y el futuro. Bien, desde que llegó Sánchez al poder, la situación que ha conseguido con su gestión es pasar de un PIB que ha crecido en estos 5 años un 4,3%. La renta per cápita, el PIB per cápita simplemente ha crecido un 0,6, nuestros impuestos han crecido un 28,5%, los gastos total públicos consolidados de nuestro país han crecido un 32% y la deuda ha crecido un 27%, es decir, hasta el 31 de diciembre, llegando a 1.502.000.000 con un importe de 319.000 millones. Bien, para que entendamos un poco cuál ha sido la gestión de Pedro Sánchez, además he preparado un poco unos análisis de dónde está la generación de riqueza y cuánto nos ha costado esta. Y lo vamos a ir viendo de aquí en adelante para no solo España, sino para todos los países, y no solo para España, sino para los presidentes anteriores de nuestra democracia. Sánchez, en sus 5 años de gestión, ha creado una riqueza de 48.765 millones de euros y para ello ha necesitado recaudar en impuestos 126.000, gastarse 154.000 y endeudarnos en 319.000 millones. Esto quiere decir que para generar un euro de riqueza ha necesitado cobrarnos a todos los españoles 2,6, es decir, nos genera una diferencia negativa entre la riqueza y lo que le tenemos que dar de 1,6. Se ha tenido que gastar en total las administraciones públicas para generar ese euro de riqueza 3,2 euros y además nos ha tenido que endeudar en 6,5 euros. Esto significa que si en lugar de esto ser un Estado, esto fuese una empresa, no hubiese llegado ni mucho menos a los 5 años, hubiese quebrado. Pero estamos hablando de un Estado y no estamos hablando de una empresa. La pregunta es, ¿siempre ha sido así? Sí, porque cómo hemos llegado a 1.502.000 millones de euros y cuánto se ha ido creando a lo largo de estos años. Bueno, vamos a ver cómo recogió José María Aznar, es decir, de manos de Felipe González, el Producto Interior Bruto, los gastos y la deuda para así también poder comprobar cuál ha sido el incremento que produjo Aznar durante sus 8 años de gestión. José María Aznar toma la presidencia del gobierno en el 1996, donde la ha dejado Felipe González con un Producto Interior Bruto de 711.000, casi 712.000 millones de euros, lo incrementa en 8 años un 34,4%, hace crecer los impuestos un 74%, lo cual tiene bemoles, y los gastos se incrementan un 48,5%, lo cual lleva a un incremento de nuestra deuda de un 29,5%, partiendo de 295.000 millones de euros que lo dejó Felipe González, dejándolo él en prácticamente 383.000 millones de euros. El PIB per cápita crece un 26,5 y veremos que desde entonces nuestro PIB per cápita prácticamente se ha quedado estancado. El PIB
Es decir, crece 244.000 millones de euros, nos drena 129.000 millones en impuestos, se gasta 100.000 y a pesar de todo tiene que endeudarse en 87.000 millones de euros. Esto quiere decir que el periodo que gestiona José María Aznar para generar un euro de riqueza necesita quitarlos a los españoles 0,5 euros en impuestos, se gasta 0,4 euros y además se endeuda en 0,4. Vamos a ver que a lo largo del tiempo esto no solamente no se vuelve a producir, sino que poquito a poco vamos empeorando en general nuestra situación. Recordemos, es termina la gestión de José María Aznar con 383.000 millones de euros, un PIB real de 956.000 millones, aunque se debería hacer sobre el nominal, quiere decir que nuestra deuda sobre el PIB real es aproximadamente de un 35%. Bien, ¿qué sucede con José Luis Rodríguez Zapatero, que toma el control de la presidencia española en marzo del 2014 y recibe un país con un PIB de 956.000 millones de euros, con unos impuestos anualizados de 304.000 millones, casi 305.000, con un gasto público de 308 y con una deuda de 383.000 millones. Bueno, llega el socialismo, ya sabemos lo que eso implica. Bien. Zapatero consigue durante sus 8 años de gestión, es decir, llevar el PIB que suba un 11%, los impuestos le mete un chute importante haciéndolo crecer un 27%, el gasto se le va de las manos y se va a un incremento de casi el 60% y la deuda, que parece ser que es un concepto en el cual el mundo socialista entiende que esto nunca se va a pagar, por lo tanto, no les importa endeudarse, se la lleva a 743.000 millones de euros. Además de dejarnos una situación de crisis económica dentro del país que es fue absolutamente aberrante, es decir, con todas las cajas de ahorros, prácticamente el sistema de caja de ahorros quebrada y un paro que estaba a punto de superar el 22% y que llegó todavía mucho más lejos. Bien. Zapatero, durante estos 8 años, para generar un euro de riqueza, necesita gastarse en 1,7 euros y se endeuda en 3,4 y además nos quita 0,8 euros en impuestos. Ya vemos que aquí hemos pasado de 382.000 millones, casi 383.000 millones, a casi doblar y ya vemos que sobre el PIB real, nuestra deuda, y vuelvo a repetir, deberíamos de mirarlo sobre el nominal, que es como se mide a nivel mundial, es decir, está ya prácticamente en un 75% del PIB. Bien, Mariano Rajoy recibe una situación tremenda, en una situación económica como nunca vista debido a la crisis internacional de las instituciones financieras, por los juegos que habían hecho con sus finanzas, conocida como crisis del subprime y crisis de la caída y la muerte de Lehman Brothers, y que viene de Estados Unidos y que arrastra a todas las instituciones financieras españolas y europeas. La situación es dramática en aquellos momentos y la gestión de Rajoy queda aquí plasmada. Consigue solo hacer crecer del periodo 2011 al 2017, antes de que Pedro Sánchez ocupe la presidencia del gobierno, un 6,9% del Producto Interior Bruto real. El Producto Interior Bruto per cápita crece 1.670 euros. Los impuestos no crecen demasiado, aunque sí más que el Producto Interior Bruto, y pasan de 387.000 a 444.000 millones. Los gastos, es el único presidente de la democracia española que consigue iniciar con unos gastos y dejar su gestión con casi 11.000 millones de euros de gasto, bajando el gasto público en un 2,2%.
A pesar de todo, sí, las finanzas públicas no dan y vemos cómo, es decir, la deuda pasa de 743.000 millones a 1.183.000, que ya sobre el PIB real podemos comprobar que es superior al 100%. Bien, en el caso de Rajoy, para la creación de 1 euro de riqueza no necesita incrementar el gasto público, pero sí la deuda en 6 euros y los impuestos en 0,8 euros por cada euro de riqueza. Volvamos un momento a la situación en la que estamos en estos momentos para que tenerlo todo. Rajoy nos deja con 1.183.000 millones y el presidente Sánchez nos deja con 1.502.000 millones y con la distribución de su modelo de negocio que, como podemos ver, es realmente, digamos, hasta ahora y comparado con el resto de lo que hemos visto, realmente preocupante porque nunca se ha visto que para generar 1 euro de riqueza tengamos que gastarnos 3 euros y endeudarnos en 6. Bien, ¿cómo está la Unión Europea? Ahora vayamos y hagamos un análisis de lo que ha pasado en este periodo con la Unión Europea y veamos luego qué sucede con el resto de los países de la Unión y vemos y vamos a comparar un poco si la situación de España es parecida, equivalente o similar y en qué situación nos encontramos con respecto a ellos. La Unión Europea. Hemos visto que España durante este periodo 17-22 crece solo un 4,3, la Unión Europea de media crece un 7,2, nuestro PIB per cápita crece solo un 0,6, el PIB per cápita de la Unión Europea crece un 6,3, nuestros impuestos crecen un 27%, los impuestos en el caso de la Unión Europea crecen un 22%, veamos para que no nos equivoquemos, crecen un 28,5 exactamente con Sánchez, en la Unión Europea crecen un 22, es decir, España necesita, es decir, Sánchez, incrementar sustancialmente el volumen de impuestos para crecer sustancialmente menos. Los gastos crecen un 29% en la Unión Europea y Sánchez los hace crecer un 32%. Es decir, Sánchez no solamente nos obliga a pagar más impuestos, sino que se gasta bastante más dinero y necesita endeudarse en bastante más que la Unión Europea, que como vemos, es decir, pasa de 10,7 billones de euros a 13,2, es decir, toda la Unión Europea ve incrementada su deuda en 2,565.000 millones, 2.565.000 millones de euros el incremento de la deuda. Toda Europa, para generar 1 euro de riqueza, nos quita de media a los europeos 1,5 euros, necesita gastarse 2 euros y necesita endeudarse en 3. Como vemos, por mucho que quiera decirnos la administración socialista de Pedro Sánchez, la gestión de Sánchez comparada con la Unión Europea no es que sea mala, sino que es lo siguiente a mala. Para generar 1 euro, 3,2 de gasto, 6,5 en Europa, para generar 1 euro, 2 euros de gasto, 3 euros de deuda. Bien, en la eurozona pasa que es el equivalente, bueno, con la zona o el lugar en donde nos encuentra ubicado España dentro del Eurogrupo, porque somos los 20 países de la zona euro, crece todavía menos que la media europea y esto es muy sencillo y lo vamos a ir viendo. Los grandes países de la Unión Europea y de la eurozona crecemos bastante menos que crecen los países pequeños y por lo tanto, es decir, estamos afectando al desarrollo de la Unión Europea. En la eurozona crece solo un 6,0%. El PIB per cápita crece un 4,7, los impuestos un 21, los gastos un 28 y la deuda un 23. De tal manera que para generar 1 euro de riqueza necesitamos drenar de los contribuyentes de la zona euro 1,8 euros, nos gastamos en la zona euro 2,4 para generar ese euro y necesita endeudarse en 3,7. Es decir, también con respecto a la eurozona,
la gestión de Sánchez, siendo la gestión de la eurozona bastante peor que de la zona de la Unión Europea, la gestión de Sánchez sigue siendo peor también que la media de la eurozona de forma sustancial. Recordemos, España 1, 3,265, la eurozona 1, 2,4, 3,7 y un incremento de los 2,5 billones que ha incrementado toda la Unión Europea, de los 2 billones 565 mil millones, 2 billones 324 mil millones vienen de la eurozona. Esto ya empieza a darnos una señal de por dónde están los problemas y los vamos a ir viendo poquito a poco. Bien, sí, el gran país, el gran motor de la Unión Europea, es decir, ni más ni menos que Alemania, pues Alemania lo hace todavía peor que España. Fijémonos, es decir, para un PIB de crecimiento de España del 4,3, Alemania solo crece el 3,1. Eso sí, se gasta menos en porcentaje, en el incremento de gastos, bastante menos en porcentaje de deuda y bastante también menos en incremento de los impuestos. Fijaros que Alemania parte de 2.133.000 millones y se va a 2.563.000 millones, que ya vemos que su deuda es inferior al PIB y recordemos que en España con 1.188.000 millones de PIB real en términos de precios corrientes o nominal, España tenía en esa época 1.246.000 millones, pero nuestra deuda era de 1.500.000 y la de Alemania solo es 1 billón más, teniendo en riqueza casi 3 veces más que la que tiene España. España se queda en 1.188.000, Alemania en 3 billones es 2,7, 2,8 veces superior, mientras que la deuda es solo 1 billón más. ¿Es la peor Alemania? Bueno, vamos a ver cómo está Francia, que tampoco lo hace francamente bien, sino todo lo contrario. Y fijaros cómo queda Francia, un crecimiento ligeramente superior al español, es decir, con unos crecimientos de los impuestos bastante inferiores, también el gasto, pero a pesar de todo, es decir, el gran dilema de Francia es el incremento de la deuda que ha tenido, que es en porcentaje equivalente al español, pero en valor absoluto, mientras nosotros en esos 5 años nos endeudamos 320.000 millones, Francia necesita endeudarse en 696.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos fijamos en el ratio del PIB de la deuda sobre el PIB real, lo que estamos viendo es que es una auténtica barbaridad lo que está pasando en Francia. Pero si recordamos Alemania, Alemania termina este periodo en 2.563.000, mientras que Francia termina en 2.950.000 millones, ya lo que nos quiere decir primero que Francia tiene más deuda que Alemania, con menor PIB, que Francia tiene casi el doble de deuda que España, es decir, con el doble de PIB, es decir, que estamos Francia y España, es decir, si multiplicamos por 2 el PIB español y multiplicamos por 2 la deuda, nos encontramos en una situación prácticamente idéntica a la que se encuentra Francia. Es decir, si España creciese hasta llegar a un 2,3 billones de euros de PIB, al ritmo que va, sí, y con la gestión que tiene, llegaríamos a los casi 3 billones de deuda que tienen los franceses en estos momentos. Veamos qué pasa en otro de los países importantes. Si recordamos, la Unión Europea son 4 grandes países: Alemania, Francia, Italia y España, y luego continúa Países Bajos y Polonia. Y en el caso de Italia, pues crece todavía menos que nosotros, pero también bastante menos que nosotros en la deuda. Es decir, a pesar de su terrible endeudamiento, la gestión de la deuda durante este periodo ha sido mucho más cuidadosa.
Italia sí, ha crecido 427.000 millones con un PIB de 1.663.000. España con 1.188.000 crece 319.000 millones. Es decir, su crecimiento, partiendo de la deuda que tenía, ha sido bastante inferior. Como vemos, para generar un euro de riqueza, Italia está pues peor incluso que España. Necesita gastarse 4 euros y endeudarse en 7,2. ¿Qué quiere decir esto antes de que sigamos avanzando? Europa está tan mal. Europa está en una situación, sobre todo la eurozona, que pueda sostener esto permanentemente. Lo iremos viendo en las próximas informaciones. Miramos qué ha hecho el sexto país en PIB de Europa. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que ha hecho, y además no miembro de la eurozona, con lo que han hecho los países de la eurozona. Polonia crece un 22% en su Producto Interior Bruto. En valores absolutos crece 100.000 millones, mientras que España 48.000 millones. No olvidemos esto. En riqueza ellos han generado casi 100.000 millones, mientras que nosotros solo generamos 48.000 millones. ¿Y eso qué permite? Pues que Polonia pase de un PIB per cápita de 11.800 a 14.600, que significa que han incrementado en casi un 24%, mientras que nosotros un 0,6. Ellos han generado una riqueza por habitante de 2.800 euros, nosotros ya lo hemos visto de 140. En impuestos, como su economía crece mucho, pues ellos también están incrementando sustancialmente su recaudación de impuestos, sus gastos y su deuda. Su deuda crece un 34%, pero fijémonos que para generar un euro de riqueza, es decir, 99.899 euros, millones de euros, solo se endeudan en 81.940, solo se gastan 93.000 y recaudan 75.000 millones de impuestos. Es decir, para generar un euro de riqueza, Polonia se gasta 0,9 y se endeuda en 0,8 en el mismo periodo de tiempo, con la misma pandemia, con la misma guerra de Ucrania, y todavía en una situación peor porque Polonia es frontera con Ucrania a efectos de la guerra. Veamos otro país de la Unión Europea, que es el quinto país, es decir, que son los Países Bajos. Crecen menos que Polonia, pero crecen un 11%, su deuda crece un 14%, está solo en 480.000 millones de euros, que sobre su PIB, es decir, es tiene una deuda muy baja, y para generar 77.000 millones de riqueza se incrementan los gastos sustancialmente, pero la deuda solo se dispara en 59.690 millones, y por lo tanto es uno de los países más sanos, de los grandes de la Unión Europea y de la zona euro. Y veamos otro país que bueno, pues es un ejemplo y un modelo a seguir. Irlanda. Irlanda, en este periodo de 5 años, crece su PIB un 53,4%, 138.000 millones. Recordemos que nosotros solo hemos sido capaces de hacer crecer nuestro Producto Interior Bruto, es decir, de más de 1 billón en 48.000 millones de euros. Su PIB per cápita pasa de 53.000 a 78.000 millones de euros, crece un 45%, y por lo tanto se incrementa en casi el mismo valor absoluto que el valor absoluto total del PIB per cápita español. ¿Esto qué quiere decir? Que en cinco años, su suma a su valor de riqueza de forma individual es igual a toda la riqueza de la historia de España. Algo deberíamos de mirar y de tomar ejemplo de qué es lo que hacen o qué han hecho los irlandeses durante todo este periodo. Vemos que su deuda crece solo un 11,7, los impuestos crecen por debajo del crecimiento del PIB y el gasto muy por debajo, con lo cual su deuda solo ha necesitado incrementarse en 23.000 millones, y para generar un euro de riqueza se gasta 0,2 y se endeuda en 0,2.
Recordemos, Aznar, 1 euro 0,404. Ojo, que hemos en la historia de España parece ser que es el gran criticado, el gran odiado, el gran mensajero de la izquierda, como el gran tipo que nos sonreía, pero fijémonos que si hubiésemos sido capaces de gestionar España como en la misma línea que la dejó José María Aznar, lo mismo hoy estaríamos mucho mejor, ¿no? O muy parecidos a Irlanda y no como estamos en realidad en estos momentos, que es tocados de verdad y de forma muy seria. Bien, esto era lo que pasaba con nuestra deuda hasta cierre del 2022. Tenemos ya datos de hasta octubre del 2023 y aquí podemos ver que en los 10 primeros meses del año nuestra deuda ha pasado de 1.502.000.000 a 1.572.000.000 y se ha incrementado de nuevo en 69.000 millones de euros, que no se ha incrementado nuestro PIB real a estas alturas del partido, porque mientras nuestra deuda crece un 4,6 a octubre, es decir, lo que realmente ha crecido nuestro Producto Interior Bruto a esa fecha era un 1,6, es decir, nuestra deuda crece mucho más rápidamente que la deuda que tiene que tenemos en estos momentos como país. Además, creo que es bueno para todos que sepamos, es decir, cuánto es la deuda que tenemos en estos momentos en circulación en todo lo que es la administración central del Estado, sin consolidar con el resto de organizaciones. Es decir, en estos momentos la deuda en circulación es de 1.556.000.000 y desde que está Pedro Sánchez hasta hoy, hasta el 31 de octubre, ha incrementado nuestra deuda en 431.000 millones y si la miramos a noviembre, que ya la tenemos, veríamos que en lugar de 431.000 millones ha crecido hasta los 446.000 millones de euros de deuda, lo cual significa que estamos, es decir, con estos datos generando una deuda a la hora, es decir, más o menos lo que va a durar esta conferencia. El Estado español se estará endeudando en 9,2 millones de euros, y por lo tanto, cada minuto de esta charla está incrementándose la deuda en 154.000 millones de euros, sí, 154.000 euros sin hacer absolutamente nada ninguno de los ciudadanos. Bien. Para información de todos vosotros, cómo se divide todos estos incrementos de deuda y los intereses que nos va a generar. Es decir, aquí tenéis una idea, ya lo he explicado en algún otro de los vídeos cortos de si del canal de si el gobierno lo permite. Es decir, nuestra deuda se ha incrementado, perdón, nuestros intereses, nuestros gastos financieros para el año 2024 van a subir en 6.000 millones de euros. Casi nada. Es decir, como os podéis imaginar, la cosa no es nada divertida porque partimos en un año 2023 que nos dice los datos que tenemos que vamos a terminar en 36.500 millones de euros de intereses. El año que viene, con esta subida, nos vamos a ir a 43.000 millones de euros, que va a significar el 43% de la sanidad, de lo que nos vamos a gastar este año 2024 en sanidad. En el 2023, con 36.000 millones, 36.500 millones de gastos financieros y un gasto de sanidad, los intereses representaban el 38,1%. El año que viene, si llegamos casi a los 100.000 millones en sanidad, con los 43.000 millones van a suponer en total, ni más ni menos que el 43% de la sanidad. Esto lo digo porque todavía hay muchos señores que comentan en los vídeos de este canal que la deuda no importa, que la deuda no se paga, que el viejo este que dice que... Bueno, pues el viejo este que está aquí charlándoles a ustedes, lo que les dice es que
el año que viene, perdón, el año en el que estamos, vamos a pagar 43.000 millones de euros, que es justo el 43,4% de lo que dedicamos a la sanidad. O sea, sí pagamos y mucho con los intereses que tenemos de la deuda en estos momentos. Bien, pero es que además, es decir, la situación española no es nada divertida. Es decir, si nos fijamos y vemos cómo ha ido evolucionando el saldo en cuenta corriente del Banco de España, pues resulta que el año pasado terminamos en diciembre con 13.500 millones de euros en cuenta corriente el Estado en el Banco de España. Enero tuvimos que tirar del dinero del Banco de España para salir a flote en 15.000 millones de euros. A noviembre hemos cerrado en 15.980 millones y venimos de no parar de reducir, es decir, nuestro dinero en caja comparado con el año pasado, y en estos momentos, en noviembre, cerramos con 27.500 millones de euros menos de caja, y hemos visto ya que con 60 y tantos, casi 70.000 millones de incremento en nuestra deuda. Es decir, que si hubiésemos tenido, si hubiésemos dejado la misma caja que el año pasado, nuestra deuda hubiese subido de forma significativa en otros 27.000 millones de euros, nada más y nada menos. Bien, ¿cómo estamos? Es decir, España con respecto al resto de Europa en cuanto, y a la zona euro en cuanto a incremento de la deuda. Bien, aquí he querido ponerlo ya T2 del 2022 contra T2 el segundo trimestre del 2023, y el problema está en que la cosa está poniéndose muy dura en general para unos cuantos países. Fijaros, mientras Francia en solo 12 meses, desde el 30 de junio del año 2022 al 30 de junio del año 2023, ha visto incrementarse su deuda en 128.000 millones, España en 92.000 millones, Italia en 75.000 millones, Alemania en 47.000 millones, Polonia en 46.000 millones, toda la Unión Europea en 522.000 millones y la zona euro en 425.000 millones. Pero creo que es importante no solo lo que se han subido los países de la parte de arriba, sino cómo están los países de la parte de abajo. Fijaros lo sorpresivo. Grecia y Portugal, los dos grandes países intervenidos en la época de la que estaba como presidente Mariano Rajoy por la crisis financiera y su crisis de deuda. Portugal aprendió y está en este últimos 12 meses que estamos aquí viendo, ha reducido su endeudamiento. Bueno, 500 millones lo ha reducido, España lo ha subido en 90.000 millones y Grecia lo ha reducido en 1.500 millones, mientras que España lo sube en 92.000 millones y Francia en 128.000, Italia en 76 y Alemania en 47.000 millones de euros. Eh, Algo han aprendido de la intervención. Esto está claro, que cuando un país recibe las bofetadas que recibieron los portugueses y los griegos, que vieron que sus empleados públicos perdían 2 pagas extras, que los pensionistas perdían 2 pagas extras, que el IVA se pasó de un 13 hasta un 23% de tipo de IVA, etcétera, etcétera, y que además en el caso de Grecia se vio abocado a tener que vender muchísimos de sus edificios públicos para poder empezar a sanear sus finanzas públicas, pues aprenden. Sí, de ahí reciben una lección y los gobernantes, los nuevos, dicen, ojo, que antes de endeudarse vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque no podemos volver a caer en la misma situación absurda e ilógica, es decir, que cometimos en su momento. Bien, obviamente, si miramos esto en porcentaje sobre el PIB,
Es decir, Grecia todavía está en un 166%, Italia está en un 142%, pero viene de un 150 y tanto, 154%, Francia está en un 111,9% y España en un 111,2%. Portugal sigue estando alta en un 110%, pero vemos que hay dos cosas diferentes con Grecia y Portugal: su tendencia a la baja, mientras que Francia y España e Italia su tendencia al alza. ¿Dónde está Alemania? Anda, pues Alemania está con un 64,6% de deuda sobre su PIB, a pesar de haber incrementado su deuda en el último periodo de junio a junio 22-23 en casi 50.000 millones. Alemania sigue estando muy cerca del plan de convergencia. Italia, Francia y España, si tuviésemos que vernos los tres países obligados a reducir esta deuda a un 60% del PIB, tendríamos un problema muy, muy, muy serio de gasto público, de financiación y mucho trabajo por delante para hacerlo. Italia, Francia, España, quedémonos con este mensaje. Bien, estamos terminando, ¿vale? ¿Puede aguantar España una crisis de deuda soberana? La respuesta yo la tengo muy clara. Sí, mientras sigamos en la Unión Europea. Sí, mientras el Banco Central Europeo haga sus deberes. Sí, mientras la Comisión Europea ponga orden y concierto en los temas fiscales de los grandes países en los próximos meses. Vamos por partes. Banco Central Europeo. Banco Central Europeo en estos momentos tiene en sus manos cerca de 3 billones de deuda de los países miembros de la eurozona. 3 billones de euros. Si hoy viniese una deuda de crisis soberana, el Banco Central Europeo no podría intervenir. ¿Por qué no podría intervenir? Porque con el volumen de deuda que tiene en estos momentos de todos los países, es decir, tendría que volver a darle a la máquina y se cargaría por completo todo el trabajo hecho para contener la inflación. Por lo tanto, sí, el Banco Central Europeo tiene una obligación y lo sabe, lo reconoce y ya ha anunciado que a partir de junio del 2024 va a empezar a no renovar la deuda de los países. ¿De qué países? Fundamentalmente de Francia, de Italia, de España, de Alemania, de todos ellos. Es decir, cuando venza la deuda de todos estos países a lo largo de los próximos meses y del próximo año, el Banco Central Europeo va a decir que no renueva. España tendrá que acudir, es decir, a los mercados internacionales a ser financiados, Francia también y Italia también. Ahí es cuando empezaremos a ver cómo se comportan los tipos de interés, cómo se comportan las primas de riesgo que exigen los inversores internacionales. Es cierto que ahora, estando los tres grandes países de los cuatro en una situación complicada, es decir, el hecho de pertenecer a una moneda única como es el euro y pertenecer miembros de la Unión Europea nos protege de forma sustancial. Dos, la Unión Europea, la Comisión Europea, tiene que empezar de verdad a imponer de forma rígida y exigente los controles de los déficits y de los endeudamientos de los países. Vamos a ver. Es absolutamente necesario demostrar a los mercados que estamos empezando a controlar nuestras finanzas públicas, que empezamos a bajar del 3% del déficit y, por lo tanto, que vamos a necesitar cada vez menos deuda. España, como acabamos de ver, tiene un problema muy gordo. Y es que, a pesar de que hemos dicho que solo nos hemos endeudado de 1.502.000.000 a 1.572.000.000, detrás hay una pequeña mentira y es que
en caja en el Banco de España hemos reducido realmente en 27.000 millones nuestra tesorería. Esto quiere decir que no nos hemos endeudado en 1.572.000.000, porque si le sumásemos la tesorería, para recuperarla estaríamos en 1.600.000.000. España tiene que empezar ya y no puede parar de ponerse las pilas a controlar el déficit. ¿Lo va a hacer? Parece justo todo lo contrario. Es decir, parece que el gobierno de Pedro Sánchez pretende unos presupuestos generales del Estado en los cuales, si consigue aprobarlos, pretende regalar a Cataluña 15.000 millones, lo cual significa un regalo de 15.000 millones que asume el Estado, en el cual la deuda deja de ser de Cataluña y pasa a ser del Estado español, con lo cual tenemos 15.000 millones más de problemas en nuestras espaldas. Además, pretende crear la agencia tributaria para que Cataluña recaude y sean ellos autónomos, y además transferir la recaudación de la seguridad social al País Vasco. Si hace esas tres cosas que acabo de mencionar, España no es que tenga un problema, entonces cuando pasa a tener riesgos de deuda soberana. Hoy, en la situación en la que estamos, si el Banco Central Europeo hace su trabajo y los mercados nos dan tiempo, si la Comisión Europea empieza a poner en rigidez el hecho de que hay que reducir el déficit y por lo tanto el endeudamiento, y por lo tanto se producen crecimientos del PIB y menores incrementos en la deuda, y por lo tanto empezamos a bajar nuestro nivel de endeudamiento con respecto al Producto Interior Bruto a cifras que ronden el 100%, posiblemente aguantemos un periodo de tiempo hasta que venga, que vendrá seguro una crisis en el mundo en cuanto a los temores y los miedos a la deuda. Pero además, hay que hacer, no nos olvidemos que hay que hacer un montón de cosas para de verdad, poder seguir sosteniendo nuestras finanzas. En primer lugar, tenemos que hacer una reducción muy importante del gasto público, que no parece dispuesto en estos momentos el gobierno a realizarlo. Hay que hacer una reducción de empleos públicos, y ya vemos y oímos por todos los lugares que escuchamos que, bueno, pues al revés. El señor Escrivá dice que deberíamos de incrementar en 400.000 empleados públicos más. Se le ha ido totalmente la bola. Y tenemos que tomarnos muy en serio el tema de las pensiones, y para evitar una crisis de pensiones, tenemos que hacer una reforma. Y en la reforma no consiste en subir las cotizaciones sociales a los empresarios, sino en hacer otro tipo de cosas. Por lo tanto, si no queremos entrar en situaciones de verdad problemáticas para un país como el nuestro, tenemos que trabajar muy seriamente en la reducción del gasto público. ¿Me va a hacer caso el gobierno? Me temo que no. Me temo que justo lo contrario. Sí, y me temo que a partir de ahí es cuando empezarán a plantearse problemas muy serios. Sí, tenemos que reducir el volumen de empleados públicos. Este año nos vamos a gastar casi el 25% del total del salario, de los salarios públicos, van a suponer el 25% del gasto público total, mientras que en Alemania eso es el 16%. No podemos tener 166.000 millones de gasto, que suponen sobre el nominal que vamos a tener en el 2023 de 1.420.000 millones. No podemos permitirnos decir que nuestros gastos por empleados públicos, nuestros salarios públicos superen el 10%, ya lo superan, y con mucho, el PIB en nominal. Por lo tanto, si hacemos nuestros deberes, no tendremos un problema de deuda soberana. Si seguimos en la base de incrementar el gasto público, es decir, incrementar los empleados públicos y no querer atacar
en serio un tema, una reforma de las pensiones, esta transparencia que acabo de poner aquí, pongan ustedes no y seguro que sí. Por lo tanto, si yo fuese político de este país, que no lo soy y ni quiero serlo, ni lo seré en ningún momento más en mi vida, y no lo he sido nunca, lo que recomendaría a todos nuestros políticos es que se pongan las pilas en reducir el gasto público, que se pongan las pilas en reducir aquellos empleados públicos que no sean absolutamente necesarios, que se pongan las pilas en la digitalización de los procesos administrativos de las administraciones públicas, que esa digitalización se aproveche en aquellos momentos en los que venzan y se jubilen empleados públicos para no reemplazarlos e ir reduciendo periódicamente, mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, con tecnología, reemplazando funcionarios que se jubilen. Si no hacemos eso, si seguimos con la barbarie de incrementar el gasto público inútil, si seguimos con la barbarie de incrementar en los empleados públicos y si además seguimos no queriendo atacar el problema de las pensiones, donde dije digo, voy a decir Diego. Entonces sí que tendríamos un problema y un riesgo tremendo en la deuda soberana. Prefiero pensar que nuestros políticos me van a escuchar, ya sé que no lo van a hacer, pero prefiero pensar que sí y que somos capaces como país de hacer cambiar esto que hoy todavía no ha saltado la alarma. Quiero recordaros a todos que en Portugal y en Grecia la primera medida que se tomó fue reducir las pagas a los empleados públicos y a los pensionistas. No quiero decir acongojar a nadie. Esa fue la primera de las medidas que tomaron los diferentes gobiernos cuando se vieron abocados a una intervención. Y eso es lo que nos puede pasar si mañana tenemos dificultades para financiarnos en día a día o mes a mes en pues, saliendo a los mercados a pedir deuda pública. Con esto he terminado. Y a partir de aquí me pongo a vuestra disposición para que a través del canal de Si el Gobierno lo permite, eh, hagáis, me hagáis todo tipo de preguntas, me hagáis todo tipo de solicitudes e intentaré irlas explicando y contestando o bien en directo a través del canal o bien a través de quizá nuevos vídeos del canal cortos para ir respondiendo a cada uno de vosotros. Lo dicho, espero que esta charla haya sido interesante y si os ha gustado, darle un me gusta. Si creéis que merece la pena que la escuche más gente, redistribuirla por las redes sociales. Los datos que hay aquí son todos públicos y por lo tanto os pertenecen a todos sin ningún tipo de restricción. Podéis usarlo como queráis y pensar, todos estos datos están oficialmente en cualquiera de las instituciones públicas, Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, la Intervención General de la Administración del Estado, el Banco de España, etcétera, etcétera, y están completamente a vuestra disposición. Podéis utilizarla con toda libertad. Esto no tiene copyright. El copyright está en lo que os he contado y es que lo sepa el máximo posible de gente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en algún corto de Si el Gobierno lo permite.